Iglesia de La Plata, que seas tú permitiendo que esta iglesia sea edificada y sea santificada a través de la predicación de tu palabra. Que también las demás familias que se encuentran en Bogotá, en la conferencia de iglesias, lleven también y reciban una gran edificación para sus almas, que sus cuerpos sientan refrigerio, que sus almas se sientan refrescadas por tu palabra, esa agua viva que en realidad da vida. Ayúdanos para que en esta mañana nosotros te conozcamos. Dame fuerzas, oh Señor, para poder traer tu mensaje. Ayuda también a los que faltan por llegar. Sabemos que están alistándose, que tú los estás encaminando, Señor. Quita de su camino todo lo que sea de obstáculo para que puedan llegar a este lugar y adorarte, o al lugar que tienen correspondido como su congregación. Para todo tu pueblo, Señor, bendícenos y que tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿qué es un pecador? Un pecador. Muchos podrían decir que un pecador es el que hace lo malo, ¿no? Entonces, ¿podrían ayudarme con la luz? Gracias. Entonces, un pecador es el que hace lo malo. Y con eso en mente es como que listo, yo no hago lo malo, yo no soy pecador. Otras personas podrían decir que un pecador es el que miente. Entonces, como yo no miento, entonces no soy pecador. También existen las personas que dicen que un pecador es aquel que comete adulterio, aquel que dice malas palabras, aquel que se enoja, aquel que hasta incluso ha llegado a matar, ¿no? Entonces, como yo no he cometido adulterio, como yo no me he enojado, como yo no he llegado a matar, entonces no soy pecador. Incluso podríamos hasta decir, o hay personas que dicen, que el pecador es el que jura y jura y jura y jura y nombra el nombre de Dios, pero en vano. Juran el nombre de Dios a todo momento y eso es en vano. Entonces, como yo no lo hago, entonces yo no soy pecador. Yo no utilizo el nombre de Dios en vano, entonces yo no soy pecador. Pero si le pudiéramos dar una definición bíblica al significado pecador, un pecador es un transgresor de la ley, es un desobediente de la ley. ¿Por qué sabemos que el que miente es pecador? ¿Por qué sabemos que el que adultera es pecador? ¿Por qué sabemos que el que jura en vano es pecador? ¿Por qué sabemos que el que roba es un pecador? Porque en la ley tenemos nosotros principalmente los 10 mandamientos que nos enseña eso. Que nos enseña eso. Si no tuviéramos la ley, no sabríamos en realidad quién o qué es un pecador. Así que a la final, un pecador no es solamente el que hace lo malo. Un pecador de manera original es aquel que desobedece la ley. Entonces ahí, justamente ahí, es donde entramos todos nosotros. Ya no nos podemos excusar. Ya no es como que listo, yo no le he robado nada a nadie en toda mi vida, yo no entro como pecador. Pero si tú, aunque no hayas robado nada a nadie y has usado el nombre de Dios en vano, dice Santiago que el que infringe en un punto de la ley es culpable de infringirla toda. Así que a la postre también todos nosotros llegamos a ser pecadores. Así que el pecador no está allá, el pecador está acá. El pecador somos nosotros. El pecador eres tú, el pecador soy yo. Lo bueno es que para la enseñanza de esta mañana tenemos a un pecador, la historia de un pecador, pero es de un pecador arrepentido. Ese es el título del mensaje para esta mañana. Un pecador arrepentido, y pues específicamente vamos a hablar de Mateo. Mateo, un pecador arrepentido. Como textos bases, pues tenemos tres, están en los tres evangelios. Vamos a estar leyendo el de Lucas, Lucas capítulo 5, versículo 27 hasta el 32. Lucas capítulo 5, 27 hasta el 32. Pero también
esa misma narración se encuentra en Mateo capítulo 9, versículo 9 hasta el 13, y en Marcos capítulo 2, versículo 13 hasta el 17. Así que vamos a estar leyendo de un lugar, del otro lugar. Esto va a ser, vamos a aprender acerca de la vida de Mateo, pero viéndolo como el Señor Jesucristo mismo lo llamó, un pecador arrepentido. Un pecador arrepentido. No es que el Señor Jesucristo le haya cambiado el nombre a Mateo y le puso pecador arrepentido, sino que el Señor Jesucristo se refirió a Mateo como un pecador, sí, pero que se arrepintió. De Mateo voy a leer Lucas, principalmente Lucas capítulo 5, versículo 27 hasta el 32. Dice la palabra del Señor. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no necesitan de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hay esa última frase cuando dice que Jesús vino a llamar a pecadores al arrepentimiento, se está refiriendo pues a Mateo. A Mateo y por supuesto a los que se encuentran en la casa de Mateo. De la vida de Mateo en este pasaje, y para serles honestos, hay una segunda parte, que Dios permita que sea la otra semana, del mismo Mateo, pero por hoy vamos a estar solamente en esa porción, Mateo como un pecador arrepentido. Y de este pasaje vamos a ver dos cosas. Primero, la vida de Mateo como pecador y la vida de Mateo como arrepentido. Esas dos cositas nomás. Me gustaría también leer los textos paralelos, el de Mateo capítulo 9, versículo 9 hasta el 13, lo voy a leer para ustedes. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y también voy a leer el texto de Marcos, capítulo 2, versículo 13 hasta el 17. Dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, como pueden darse cuenta, son tres textos paralelos. La narración pues, es la misma, la escena es la misma, y en su contexto lo que estaba sucediendo, pues es que el Señor Jesucristo ya había llamado a 4 de sus discípulos, a Pedro y a su hermano Andrés, a Juan y a Jacobo. Entonces venía enseñando también, y justamente su escena anterior es que había sanado a un paralítico, y cuando sanó al paralítico pues lo habían juzgado a Jesús
por creerse Dios al perdonar pecados. Pero ¿qué hace el Señor Jesucristo? Le demuestra que Él es Dios porque perdona pecados. Porque perdona pecados. Y eso es una gran introducción para Mateo. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede perdonar pecados. Entonces llama a Mateo. Entonces llama a Mateo. El Señor estaba enseñando y dice que versículo 27, volviendo a Lucas capítulo 5, que después de esas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. ¿Quién es ese Leví? Ese es el mismo Mateo. Entonces, lo primero que vamos a ver de Mateo es su vida como pecador. No estamos juzgando a Mateo, es como se refería el pueblo a Mateo y a su profesión y a sus compañeros de trabajo de Mateo. Entonces, ¿por qué se llama Leví o por qué se llama Mateo? Encontramos aquí que en su vida de pecador, o como lo conocía la gente como pecador, Mateo, era un judío. Así que era un judío. Y este judío, él lo demuestra de una manera pero muy judía en el Evangelio de Mateo. ¿Cómo lo llaman Marcos y Lucas? Leví. Leví. Con eso Marcos y Lucas en sus evangelios están demostrando que este Mateo pues es un judío de verdad. No era un judío prosélito, no era un judío griego, era un judío hebreo, que sus raíces eran judías, tanto así que tiene el nombre de una de las tribus de Israel, Leví, la tribu de Leví. Aunque él no era un sacerdote, aunque él no era un levita, tiene el nombre de Leví, demostrándola a su audiencia, demostrando a todos los que los conocían que él verdaderamente es un judío de pura cepa, como se dice. Les decía también que en el Evangelio de Mateo él es muy minucioso y se encarga, Mateo mismo, de mostrar a su audiencia, a los judíos, que él también era judío. Que él también era judío. Es decir, Marcos y Lucas se encargan de decir que Mateo es judío, pero Mateo mismo se encarga también de decir, yo soy un judío y yo creo en el Señor Jesucristo y Él me ha perdonado pecados y los puede perdonar a ustedes. Y lo hace en cada detalle del Evangelio de Mateo. Comenzando en el capítulo 9, cuando leímos su llamado, versículo 9 hasta el 13, ¿cómo se nombra Mateo mismo? Dice, pasando Jesús, versículo 9, vio un hombre llamado Mateo. Un hombre llamado Mateo. Por lo menos ese nombre no sea tan judío, por decir, pero su significado es regalo de Dios. Así que con su llamado, Mateo le está diciendo a su audiencia, vean, yo puedo ser un pecador, yo puedo ser lo más despreciado de este pueblo, yo puedo ser el más odiado de este lugar, pero el Señor me ha enviado como un regalo. Y por supuesto, el regalo no era Mateo, el regalo es este evangelio, su mensaje. Así que con su llamado está diciéndole a su audiencia y nos está diciendo a nosotros que Él es un regalo, que el hecho de tener el evangelio de Mateo es un regalo para nosotros como pueblo de Dios. Y así de esa forma inicia, se presenta Él, pero desde el capítulo 1, Mateo se ha encargado de mostrar al pueblo, de mostrar aquí en su evangelio que Jesucristo es aquel profeta del cual Moisés una vez habló. Cuando Moisés le dijo al pueblo, cuando ustedes desobedezcan en la tierra que el Señor tu Dios te da, y desobedezcan y sean cautivos por 400 años, y luego sean vueltos a este lugar, el Señor levantará a el profeta. A el profeta. Entonces Mateo se está encargando de decir a su pueblo, vean, este es aquel profeta que habló Moisés
Y ese profeta, dijo Moisés, como yo. Un profeta como yo. ¿Cómo era Moisés? Moisés hablaba cara a cara con el Señor. Tenían una relación muy íntima. Aunque Abraham fue llamado amigo de Dios, Moisés también fue amigo de Dios. Así que Mateo está diciéndole al pueblo, vean, este es aquel profeta del cual habló Moisés, como si les estuviera mostrando a otro Moisés. Y comienza desde su genealogía, todo su origen judío en el capítulo 1. Luego en el capítulo 2 hay un ejemplo, digamos, más relacionado en cuanto a la vida del Señor Jesucristo, que es muy parecido a la vida de Moisés. ¿Qué pasó en el capítulo 2? Pues llegan los sabios de Oriente, o los magos de Oriente, se encuentran con el rey Herodes, preguntan que dónde está la estrella, que dónde ha nacido el rey de los judíos. El rey Herodes hace consultar para ver dónde es. Luego, el rey Herodes los envía al lugar donde estaba naciendo el Señor Jesucristo, que era en Belén, pero le dice que cuando vuelvan, pasen y les den información al rey Herodes. ¿Por qué? Pues por supuesto, él quería quitar todo aquello que amenazara su reinado. Así que los magos de Oriente se van por otro lugar. Cuando el rey Herodes se da cuenta que lo burlaron, ¿qué hace? Saca un edicto para que vayan y maten a todos los niños menores de 2 años o hasta 2 años. Y eso sucede. Lo mismo sucedió en la vida de Moisés. Éxodo comienza diciendo que los judíos o el pueblo de Israel allá en Egipto se comenzaron a multiplicar y seguían multiplicándose y se multiplicaban mucho más, que el emperador sacó un edicto y prácticamente era que mataran a todos los niños varones, también menores de 2 años. Entre esos entraba Moisés. Pero ¿qué hicieron los padres de Moisés? Lo escondieron por un tiempo, luego no pudieron más y lo llevaron al río. Entonces, esa matanza que tuvo Moisés, o en el tiempo de Moisés, pues también está sucediendo, o sucedió cuando el Señor Jesucristo nació. Y en Mateo mismo dice aquí que se encargó, o para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta Jeremías en el capítulo 2, versículo 17. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Y termina también diciendo que de Egipto llamé a mi hijo. También estaba en el Antiguo Testamento. Entonces Mateo se está encargando desde el principio en mostrarle al pueblo judío, que él es un judío de verdad, porque conoce la ley, cree en la ley, pero también cree en el cumplimiento de esa ley en el Señor Jesucristo. Todo el cumplimiento del Antiguo Testamento en el Señor Jesucristo, y eso es lo que está mostrando en su Evangelio. No me adelanto más, espero hablar del Evangelio de Mateo el otro domingo, Dios mediante. Por el momento es eso, que Mateo se encarga de decir que él es un verdadero judío desde el inicio de su Evangelio hasta el final. Y eso le da peso a su Evangelio, porque él estaba escribiendo a los judíos. Así que el pueblo judío reciba un escrito como como el Evangelio de Mateo, de un judío de verdad, de un judío de pura cepa, realmente tiene peso. Es como el libro de Hebreos, ¿no? O como la epístola a los Hebreos, también fue escrita por un judío de pura cepa, y eso le da peso para hablar totalmente en Hebreos del sacerdocio del Señor Jesucristo. Bien, eso es lo primero de Mateo, que él era un judío de pura cepa. Pero también, volviendo a Lucas capítulo 5, versículo 27, sí, hasta ahí, 27, nos encontramos que él era un traidor, Voy a leer para ustedes el versículo 27 de nuevo, de Lucas capítulo 5. Después de estas cosas, salió, está hablando de Jesús, y vio a un publicano llamado Leví, o Mateo,
sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Por esa acción, o por eso que estaba haciendo Mateo, es que era un traidor, o como lo llamaba el pueblo, un pecador, el más despreciado de la sociedad, como la escoria de la sociedad. Son palabras fuertes, pero a él se la decían más fuertes. ¿Qué hacía este Mateo? ¿Qué hacía Leví? Dice que estaba sentado al banco de los tributos públicos, estaba sentado y era uno también de los encargados, o más conocido como publicano. Y un publicano era una persona, ya sea arrendatario o recolector o recaudador de los impuestos públicos. Por eso les decían publicanos. Entonces, pero esos impuestos o esos tributos, ¿para quién era? Para el imperio de Roma, para Roma. No era para el templo, no era para los pobres, no era para las viudas de Jerusalén, no era para los extranjeros de los judíos, no. Era para el imperio de Roma, ese imperio opresor que justamente en ese momento los estaban conquistando. Y su manera de conquistarlos era, ustedes me pagan estos impuestos, estos impuestos, estos impuestos. Así que la táctica que utilizó el imperio de Roma para que se pudieran recolectar esos impuestos, pues fue contratar de los mismos judíos. Y ahora tenemos judíos que están trabajando para el imperio opresor, o sea, para el enemigo. Eso los convierte en traidores. Traidores, despreciados, desde ahí, desde un comienzo. Por otro lado, ¿qué hacían los publicanos? Pues los publicanos debían recoger los impuestos y llevarlos al imperio, pero estos publicanos se aprovechaban también y cobraban los impuestos más altos, de tal forma que se quedaban con lo sobrante. Si no pagaban impuestos, ellos eran capaces de despojar de las propiedades al pueblo, al ciudadano judío. Así que desde un principio esta labor de ser recaudador de impuestos, trabajar para el enemigo, ya como tal eso es algo no favorable para ellos, para su fama, para su proceder, para el pueblo judío. Eso ya no es algo favorable. Y digamos, uno puede decir, listo, se les puede perdonar. Pero al realizar esa labor, los publicanos, pues como tal, eran abusadores. Abusaban y agregaban pecado a su pecado. Entonces, dentro de los publicanos, pues está Mateo. Ahí dese cuenta, ahí nos damos cuenta su contexto. El escenario anterior es que Jesús sana a un paralítico, le demuestra al pueblo, a los judíos, que Él sí puede perdonar pecados. Entonces llama a ¿quién? A un pecador, a Mateo. Al peor de todos, por lo menos que haya sanado a un paralítico, listo, hizo algo bien, ¿no? Como que hizo un acto de bondad para alguien que lo necesitaba, que no se podía mover, a un paralítico que simplemente agarró su lecho y se fue caminando. ¡Wow! Eso sí es un milagro. Pero ahora que llame a un pecador, a un traidor, a un abusador, pues bueno, ellos también necesitan perdón. ¿Por qué? Pues porque son pecadores. Por eso es que el Señor Jesucristo pasa y llama a Mateo, o llama a Leví. Ese es Mateo como pecador, ese es Mateo como traidor. Seguimos en el versículo 27 de Lucas capítulo 5. La última palabra, que es lo que le dijo el Señor Jesucristo a Mateo, le dijo, sígueme. Le dijo, sígueme. Cuando el Señor Jesucristo le dice, sígueme a Mateo, está dándole a entender que Mateo debe dejar todo atrás y seguir a Jesús. Mateo, por supuesto que sabía qué estaba haciendo Jesús. Ya había llamado a 4 de sus discípulos, de sus apóstoles, ya había hecho algunas obras y con lo del paralítico ese fue el boom para todos. Pero entonces nadie iba a esperar que el Señor Jesucristo se acercara específicamente a Mateo.
específicamente a Mateo. ¿Qué provecho iba a tener Mateo como discípulo del Señor? ¿Qué bien podía hacer Mateo como discípulo del Señor Jesucristo? Si lo vemos de la forma en que obraban los publicanos, lo más probable es que Mateo continuara estafando, continuara cobrando impuestos más altos, pero en el grupo del Señor Jesucristo. Así que si nos damos cuenta de esto, de entrada Mateo no era una buena ficha para el equipo del Señor Jesucristo, para sus discípulos, para aquellos apóstoles que luego iban a ser encargados de llevar su mensaje. No era un buen elemento. Sin embargo, es el Señor Jesucristo el que toma la decisión de acercarse a Mateo y le dice, sígueme. Entonces pregunta, ¿Mateo merecía que lo llamaran? No merecía que lo llamaran. El Señor Jesucristo pudo haberse buscado a alguien mejor, ¿no? Humanamente. Pero es el Señor Jesucristo el que se acerca y le dice, sígueme. Y eso se llama gracia. Eso se llama gracia. Mateo no merecía ser parte de los discípulos del Señor Jesucristo. Mateo no merecía que el Señor Jesucristo se acercara a él. Mateo no merecía que el Señor Jesucristo le diera algún beneficio a Mateo. Pero es el Señor Jesucristo el que toma esa decisión y se la ofrece. Eso se llama gracia. El Señor Jesucristo le da su gracia a Mateo, quien no la merecía. Le está dando un regalo que no merecía Mateo. De la misma forma como Él nos ha dado ese regalo a nosotros. De la misma forma en que Él nos ha dado de su gracia a nosotros. No merecíamos. ¿Por qué? Porque al igual que Mateo, nosotros, aun siendo pecadores, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Murió por nosotros. Murió por nosotros. Al igual que por Mateo, el Señor Jesucristo murió por nosotros. Y al igual que Mateo, nosotros estábamos en pecado. Así que si lo pensamos, no somos peores que Mateo. No somos mejores que Mateo. Somos igual de pecadores que Mateo. Tal vez nosotros no estafábamos en nuestra antigua manera de vivir. Tal vez nosotros nos robábamos en nuestra antigua manera de vivir, pero andábamos en pecado. Andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos ha dado vida a nosotros, sin nosotros pedirlo, sin nosotros ni siquiera buscarlo, sin nosotros ni siquiera desearlo. Él ha sido el que nos ha dado esta nueva vida y nos ha dicho, sígueme. Nos ha dicho, sígueme. Es el Señor Jesucristo el que llevó todos nuestros pecados en sus hombros, los llevó hasta la cruz y dio hasta el último aliento para que la deuda que teníamos nosotros delante de Dios fuera pagada. Para que todos nuestros pecados fueran pagados. Para que todo el castigo que venía sobre nosotros recayera sobre Él. Fue el Señor Jesucristo el que tomó nuestro lugar en la cruz y ahora nosotros podemos disfrutar de una nueva vida en Él, para Dios. Tal como también lo hizo Mateo. Si volvemos a Mateo, a la historia de Mateo en Lucas capítulo 5, cuando el Señor Jesucristo le dice, sígueme, nos encontramos con el versículo 28, que es la respuesta de Mateo, y dice, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y eso es lo segundo que vamos a aprender de Mateo, y es su arrepentimiento. Ya vimos su vida como pecador, ahora su vida en arrepentimiento. ¿Y cuál es? Por lo menos en el versículo 28 y 29 podemos ver dos acciones que él hizo. Hay muchas más, por supuesto, pero espero que el otro domingo la veamos en el Evangelio de Mateo. Por ahora, hablemos de dos.
La primera está en el versículo 28 y es que se acerca al Señor Jesucristo. No se aleja, se acerca al Señor Jesucristo. Y la segunda está en el versículo 29 y es que invita a los demás a buscar al Señor Jesucristo. Versículo 28 dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Si ustedes hacen la lectura de este pasaje, y si a ustedes les gusta imaginarse los escenarios cuando van leyendo, si usted pasa del versículo 27, la palabra sígueme al versículo 28, y dejándolo todo, eso nos da a entender que su acción fue inmediata. Pues efectivamente, fue inmediata. Eso es lo que nos quiere dar a enseñar el texto, con esa palabra, con esa letra y, con esa y ahí, con esa conjunción que está uniendo lo que el Señor Jesucristo le dijo a la respuesta de Mateo. Fue inmediatamente. Y dejándolo todo, y hace un énfasis, se levantó y le siguió. Y le siguió. Yo decidí escoger Lucas porque Lucas expresa, se ve de una manera más clara, más bien, la respuesta de Mateo inmediata. Por ejemplo, en Marcos y en Mateo, en los evangelios de Marcos y Mateo dice, le siguió o y le siguió. Pero aquí Lucas hace un énfasis. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Así que ahora que el Señor le ha mostrado su gracia a Mateo, entonces Mateo, en su vida de arrepentimiento, cree en el Señor y lo sigue. Y lo sigue. Es necesario enfatizar eso, porque Mateo no se esconde del Señor Jesucristo, como lo pudo haber hecho Natanael. No se esconde de Dios como lo hizo Adán en el jardín. No se esconde, todo lo contrario. Dice que deja todo, se levanta y le sigue. Tal vez aquí no esté la palabra arrepentimiento, tal vez aquí no esté la palabra arrepentido, justamente en el versículo 28. Pero la acción que Mateo hace sí muestra ese fruto de arrepentimiento. Cuando dice dejándolo todo, no solamente se refiere al hecho de que dejó su puesto de trabajo y se fue, sino que dejó su puesto de trabajo, dejó su manera de obrar en ese trabajo, dejó toda su forma de pecado en la que vivía y entonces le siguió. ¿Ven? Porque este es un pecador arrepentido. Tengan por seguro que Mateo sabía exactamente que lo que hacía estaba mal como publicano, que al recaudar impuestos más altos de lo normal, estaba haciendo mal. Ténganlo por seguro. Él lo sabía, él era consciente, hasta puede decirse que disfrutaba de hacerlo. Pero para el versículo 28, su fruto de arrepentimiento es que deja esa vieja manera de vivir y sigue al Señor Jesucristo. Se reviste del nuevo hombre y sigue al Señor Jesucristo. Se acerca al Señor Jesucristo y no se aleja. Se acerca al Señor Jesucristo y no se aleja. Y también tengan otra cosa por seguro. Desde ese momento hasta el último momento de su vida, él no se alejó del Señor Jesucristo. A excepción de la cruz, ¿no? Que todos los abandonaron. Todos abandonaron al Señor Jesucristo. Pero era necesario para que Él mismo les pudiera enseñar al resucitar que su palabra, su obra, sí se había efectuado de una manera totalmente efectiva. Pero de ahí en adelante, Mateo no se apartó del Señor Jesucristo. Se acercaba al Señor Jesucristo. Se acercaba mucho y mucho más, tanto que plasmó en el Evangelio de Mateo, en su Evangelio, todo el cumplimiento del Antiguo Testamento en Jesucristo. No solamente se acercó al Señor Jesucristo en persona, ¿no? Como físicamente, como que le seguía de manera física, de manera literal, sino que también se acercaba al estudio de su palabra para conocerle más, para conocerle más. Es como si la vida o los 3 años
los cuales estuvo Mateo con el Señor Jesucristo fue solamente una prueba, una degustación es la palabra, una degustación de lo que es el Señor Jesucristo, porque todo lo demás ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Así que Mateo disfrutó escribir su evangelio, retratando cómo el cumplimiento del Antiguo Testamento estaba en Cristo y en su obra. Así que Mateo se acerca al Señor Jesucristo, y eso es un fruto de arrepentimiento, amada iglesia. Acercarse al Señor Jesucristo es un fruto de arrepentimiento. Porque cuando nos acercamos al Señor Jesucristo estamos reconociendo que somos pecadores y que necesitamos de su perdón, que necesitamos de su gracia. Cuando nos acercamos al Señor Jesucristo somos conscientes de nuestra debilidad, no solamente en fuerza, sino nuestra débil fe. Cuando nos acercamos al Señor Jesucristo somos conscientes que necesitamos de su sabiduría. Cuando nos acercamos al Señor Jesucristo, somos conscientes que Él es nuestro Salvador, que Él nos ha dado de su gracia y que Él es ahora nuestro Señor y que vivimos para Él. Cuando nos alejamos del Señor Jesucristo, decimos que nosotros somos nuestros dueños, decimos que nosotros somos nuestros señores y que yo puedo hacer lo que yo quiero. Cuando nos alejamos del Señor Jesucristo, pues simplemente nos entramos en el radar del diablo, de ese león rugiente que está buscando alrededor a quien devorar. Cuando nos alejamos del Señor Jesucristo, es como si pisoteáramos su obra, es como si pisoteáramos su sangre. Así que, si hemos sido conscientes de nuestra vida de pecado y el Señor Jesucristo nos ha llamado, un fruto de arrepentimiento es que nos acercamos a Él, lo buscamos a Él. Dejamos toda nuestra vieja manera de vivir y le seguimos. Si nosotros queremos ver en nuestra vida un fruto de arrepentimiento, comienza en ver en nuestro interior todo el pecado que hay en nosotros y también en ver toda la gracia que hay en Jesús al perdonarnos todos nuestros pecados. Desde ahí comienza porque cuando somos conscientes de eso, vamos a ser conscientes que la desobediencia a la ley, o sea, el pecado, no agrada al Señor. No le agrada a Dios. Y si desobedecemos la ley, pues no vamos a agradar a Dios. Así que vamos a esforzarnos, vamos a tratar y vamos a pedir gracia para que nosotros podamos vivir una vida que sea de agrado para Dios. Dejar toda nuestra vieja manera de vivir puede ser algo difícil de hacer, imposible de hacer, si lo intentamos en nuestras fuerzas. Pero en el Señor y a través de su Espíritu Santo, es Él mismo el que nos va transformando de gloria en gloria. Así que dejarlo todo, revestirnos del nuevo hombre, es posible porque el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz. Si queremos una garantía, pues Él ya la dio. Y si queremos otra garantía más, tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Así que acercarnos al Señor Jesucristo, tanto en oración, en el estudio de su palabra, en la meditación de su palabra, en la congregación, con los hermanos, acercarnos al Señor Jesucristo es un fruto de arrepentimiento. Cuando nosotros en nuestra mente cambiamos, o el Señor mismo se encarga de cambiar nuestra mente, nuestra percepción de lo malo, para apartarnos y hacer lo que le agrada a Dios. Lo segundo que vemos en Mateo, o como fruto de arrepentimiento, primero que se acerca
al Señor Jesucristo. Segundo, el versículo 29, leo para ustedes. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Lo segundo es que invita a los demás a buscar del Señor Jesucristo. Entonces quiero que vean desde el versículo 28 y el versículo 29. Ambos inician con y. Y esto nos muestra también que el hecho del banquete, cuando Leví hace un gran banquete, también es una respuesta inmediata al llamado del Señor Jesucristo. Pudo haber sido el mismo día, como unas horas más tarde, pero fue inmediato. Fue de inmediato. Y también nos damos cuenta la compañía que había. ¿Quiénes estaban ahí? Publicanos. Publicanos, como si él hubiera invitado a sus compañeros de trabajo al banquete, para que pudieran conocer al Señor Jesucristo. Y también dice de otros que estaban a la mesa con ellos. Marcos y Mateo, nuestro evangelio, nos dicen que le seguían, ¿no? Como que habían publicanos y pecadores que le seguían a Jesús. Así que allí en la casa de Leví, en ese banquete, por supuesto que está publicanos que él invitó, pero también hay pecadores que siguieron al Señor Jesucristo. Hay de todo. Leví es el que hizo el gran banquete. Mateo es el que hizo el gran banquete. Y aunque él había seguido al Señor Jesucristo, su fama, su estigma que tenía entre el pueblo es que era un publicano, un pecador. Eso no se le iba a quitar de la noche a la mañana, en realidad. Su vida ya ha sido transformada por el Señor Jesucristo, pero su fama ya estaba entre el pueblo, ¿no? Y no se iba a quitar de la noche a la mañana. Él decide hacer un gran banquete, y esto lo muestra, sí, que invita a los demás, pero ese banquete es una forma de agradecimiento, si lo podemos ver de esta manera. Es un agradecimiento al Señor Jesucristo. Quiere mostrar su alegría para con Dios de que él ahora es un pecador arrepentido. De que él se ha arrepentido de su pecado y que ahora él puede gozarse en esta nueva vida. Gozarse siendo un discípulo del Señor Jesucristo. Se goza ahora en invitar a los demás a que conozcan y que busquen a Jesús. Versículo 29, de nuevo, Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Fruto de arrepentimiento, amada iglesia, es que invitamos a los demás a que conozcan al Señor. Invitamos a los demás a que conozcan al Señor. Es que nos encargamos de que los demás puedan ver la obra de Cristo en nosotros. Y no es que nos levantemos cada mañana planificando nuestros quehaceres diarios y que uno de esos sea invitar a una persona. Y el resto del día yo comportarme como si el Señor Jesucristo no hubiera orado en mí. De nada va a servir eso. Cuando hablo de que invita a los demás a conocer al Señor Jesucristo, es que no solo su invitación es verbal, no es directa, no es vamos a la iglesia. Es que se da a conocer al Señor Jesucristo con tus palabras, con tus acciones, incluso con nuestra manera de vivir. Y ahora Mateo lo que quería mostrar es que su manera de vivir, esa nueva manera de vivir ya no era ser más publicano, ya no era ser más un estafador, un abusador o un ladrón. Ahora él está mostrando sus frutos de arrepentimiento. No está haciendo una labor social, no está haciendo una penitencia. Él está mostrando sus frutos de arrepentimiento. Lo hizo de forma de agradecimiento al Señor Jesucristo. El versículo 29 es enfático en decir, le hizo gran banquete.
¿Le hizo a quién? A Jesús. Mateo o Leví le hizo a Jesús un gran banquete, pero invitó muchas personas de su círculo social anterior. Marcos y Mateo en su evangelio dicen que eran pecadores y que eran publicanos. ¿Qué sucedió entonces? Como había una multitud, lo más probable es que la casa de Mateo se llenó y varios quedaron por fuera del banquete. Entre esos, ¿quiénes? Los escribas y los fariseos. ¿Qué hacían ellos? Versículo 30. Murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Marcos o en Mateo habla de por qué el maestro se sienta con los publicanos y pecadores, ¿no? Entonces, es una acusación directa a Mateo, por supuesto, pero también al Señor Jesucristo. Y lo que está sucediendo allí es que esa barrera invisible de yo no soy pecador, ellos son pecadores, se estaba rompiendo. Esa barrera invisible se estaba rompiendo, porque bueno, los 4 anteriores discípulos que llamó Jesús eran pescadores. Tal vez eso no tenga nada de malo, ¿no? Pero eran pescadores, personas que para la sociedad eran iletrados, eran hasta pobres. O ser pescador era lo último que alguien se dedicaba a hacer, porque no podría hacer algo más, porque no encontraba algo más para hacer. Entonces, como que normal, un publicano era una persona de otro nivel social, por supuesto a estafas y a robos, pero era otro nivel social. Sin embargo, como su estigma de pecador, de traidor, entonces la acusación es: ¿por qué el maestro? Porque ustedes, los discípulos, se están sentando con pecadores y con publicanos. Los escribas y los fariseos tenían esa barrera, que ellos no eran los pecadores. Un escriba no era pecador, que un fariseo no era pecador. Todos los demás sí eran pecadores. Tanto la viuda, tanto el pobre, tanto el huérfano, los publicanos, los pescadores, todo, aparte de ellos, eran los pecadores. ¿Y saben por qué ellos pensaban eso? Porque ellos pensaban que cumplían la ley. El fariseo pensaba que cumplía la ley, pero el cumplimiento de la ley que ellos hacían eran de acuerdo a su manera. Era de acuerdo a su manera. Entonces, por ejemplo, para cumplir el día de reposo, ellos decían: si yo camino cierto número de pasos, eso no es trabajo. Pero si yo me paso de ese número, si yo camino no sé, más de 200 pasos, entonces estoy incumpliendo ese mandamiento, porque caminar era un trabajo para ellos, imagínense. Ese es un ejemplo. Y ellos se creían perfectos, porque cumplían la ley, o pensaban que cumplían la ley. Usted puede caminar, tal vez haga un esfuerzo físico, pero eso no es trabajo. Trabajo es ir al lugar o desempeñarnos en las acciones que el Señor permite que hagamos para obtener remuneración, ¿no? Si usted camina, nadie le va a pagar por caminar. Así que para ellos, el cumplimiento de la ley debía ser estricto, riguroso. Entonces se inventaban leyes para cumplir la ley de Dios. Como si las leyes de Dios no fueran suficientes para cumplir. ¿Ven a dónde está llevando a los fariseos y a los escribas? Están llevándolos a creerse mejor que Dios, a creerse Dios. Así que cuando ponemos leyes sobre la ley de Dios, nos estamos creyendo mejor que Dios. Nos estamos creyendo mejor de Dios. Solo un ejemplo con ese. Esas eran las barreras que tenían los escribas y los fariseos. A la final, los escribas y los fariseos
estaban siendo pecadores. Porque estaban desobedeciendo la ley de Dios. Y peor aún, hacían que los demás desobedecieran la ley de Dios porque les recalcaban que cumplieran las leyes de los fariseos y no la ley de Dios, la tradición de los hombres y no la palabra de Dios. Le preguntan, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? No responde Mateo, no responde Juan, no responde Pedro, no responde Andrés, no responde Jacobo, responde el mismo Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice? Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Será que el Señor Jesucristo dijo que esos no eran pecadores? Todo lo contrario. Les dijo, sí, ellos son pecadores y por ellos fue que yo vine. Los que están sanos no necesitan médico, o no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los escribas y los fariseos se creían justos, porque pensaban que cumplían la ley de Dios. Como ellos eran los justos, entonces todos los demás eran los pecadores. El Señor Jesucristo les dijo, listo, yo vengo por los pecadores. Ustedes se creen justos, yo no vengo por ustedes. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y la vida de Mateo es totalmente una muestra de cómo esa persona pecadora, tan pecadora, el Señor Jesucristo le muestra su gracia y lo llama al arrepentimiento. Lo llama al arrepentimiento y de inmediato es que nosotros podemos ver frutos de ese arrepentimiento. Se acerca a Jesús e invita a los demás a que busquen a Jesús también. Amada iglesia, nosotros vemos que esos fueron los frutos de arrepentimiento de Mateo al principio, ¿no? Al principio. Puede ser que ese haya sido el auge, puede ser que haya sido como que está fresquito, el principio de su llamado, pero con el tiempo es que este mismo Mateo escribe el Evangelio de Mateo. Y en ese escrito vemos ese ánimo, ese gozo con el cual escribió Mateo. Como si hubiera sido recién llamado. Ese gozo en el que Mateo demuestra siempre que dice para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Había un gozo en él. Había una muestra de arrepentimiento de que se había acercado a Jesús. Había una muestra de agradecimiento de que ha conocido al Señor Jesucristo y le ha permitido ver en el Antiguo Testamento cumplimientos en la vida del Señor Jesucristo. Y eso lo escribió unos 30, 38 años después de ese llamado. Imagínense, 30, 38 años después de este llamado. El Evangelio de Mateo. Y cuando usted se acerca, o espero que el otro domingo, Dios lo permita, veamos cómo Mateo muestra esa frescura, como si hubiera sido recién llamado. Muestra esa alegría, muestra ese gozo, quiere mostrarle al pueblo, vean, este en realidad es nuestro rey, el rey de los judíos. Este en realidad es nuestro Señor. Él murió y en la cruz nos ha dado esa nueva vida al resucitar. Hay un énfasis en Mateo, hay una urgencia en Mateo, en el Evangelio de Mateo. Y eso sucedió, el escrito, 38 años después aproximadamente, después de este llamado. Así que Mateo tuvo 38 años para estar demostrando frutos de arrepentimiento. Y los primeros están aquí nomás. 38 años de frutos de arrepentimiento que al pueblo judío pues conocía de él, por supuesto. ¿Cuánto llevamos nosotros, amada iglesia? ¿Cuánto llevas tú mostrando esos frutos de arrepentimiento? ¿10 años son muchos? ¿5 años son muchos? ¿Ya no hay más frutos de arrepentimiento, será? No estamos llamados como Mateo a escribir un evangelio, ¿no? A hacer un escrito biográfico del Señor Jesucristo, biográfico.
del Señor Jesucristo. Pero sí estamos llamados, al igual que Mateo, a mostrar esos frutos de arrepentimiento. Ese es nuestro llamado, porque Dios nos ha mostrado su gracia al enviar al Señor Jesucristo, a darnos vida. Esta nueva vida que es para Dios, debemos vivirla para Dios. Que si vivimos, del Señor somos, para el Señor vivimos. Y si morimos, del Señor somos y para el Señor morimos. Debemos ser conscientes, aún haya pasado 10, 30, 20 años desde que asistimos a la congregación, desde que el Señor nos ha llamado, desde que el Señor nos ha abierto nuestros ojos para ver las maravillas de su ley, para ver ese pecado que hay en nosotros, de poder traer una vida de arrepentimiento. No importa el tiempo que haya pasado, esos frutos de arrepentimiento sí o sí se van a mostrar fresquitos en todo lugar donde estemos, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, ese pensamiento que nadie escucha sino nosotros mismos. Ahí también se ve frutos de arrepentimiento. En la escasez, en la abundancia, en todo. Porque es del Señor de quien estamos hablando. La pregunta que hicieron los escribas y los fariseos iba directamente contra Jesús, no contra Mateo. A ellos no les importaba Mateo en realidad. Era Jesús. Por eso el mismo Jesús fue el que salió a responder. Todo lo que nos cuestionen a nosotros como hijos de Dios, en realidad es una acusación directa al Señor Jesucristo. Lastimosamente, muchas veces, por nuestra culpa, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, ¿no? O bueno, entre las personas. Dios permita y Dios nos use para que nosotros podamos ser embajadores, podamos ser mensajeros de ese regalo de Dios, tal como Mateo fue usado para llevar ese regalo de Dios, ese evangelio. No solamente de manera hablada, no solamente de manera escrita, sino también a través de nuestras vidas. Por lo demás, amada iglesia, el Señor sea bendiciéndolos. Vamos a terminar en una oración. Amado Señor, Padre Santo, te damos gracias porque has permitido que podamos nosotros aprender acerca de ti, de tu obra en nosotros. El Señor Jesucristo ha dado su vida en la cruz para perdonar todos nuestros pecados. Y que ahora nosotros debemos llevar una vida de arrepentimiento, una vida de reconocer nuestro pecado, una vida de reconocer esa maldad que hay en nosotros, de confesar nuestros pecados a ti y acercarnos a ti, porque solamente tú tienes la potestad de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Gracias, Santo Señor, porque a través de la vida de Mateo hemos podido aprender esto. Ayúdanos para que en esta semana podamos ser conscientes de tu evangelio, de tener tu evangelio en nuestras mentes presentes siempre, de tal forma que esos frutos de arrepentimiento que tú permites, esas buenas obras que tú has preparado de antemano para que andemos en ellas, se puedan ver, las podamos hacer para tu gloria, no para ufanarnos, no para gloriarnos a nosotros mismos, no para vanagloriarnos, sino para que tu nombre sea glorificado en nosotros y en los que nos rodean. Ayúdanos, Santo Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.